Vamos a tener hoy la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica número 364, primera parte. Sí, habrá una segunda. Hace días que no podíamos presentar ninguna sobre ello y se ha acumulado bastante cosa. Pero la verdad es que es cosa sumamente interesante y hoy vais a poderlo comprobar. Ya sabéis que estamos diciendo que compaginéis lo que estamos presentando de preparando el gobierno mundial con las noticias de actualidad, porque hay muchas que van confluyendo, se van complementando y a veces pueden pasar muy desapercibidas. Pues vamos a presentar lo que tenemos para hoy y que desde luego no va a dejaros indiferente para nada. Pues bien, empezamos, primero de todo, con un apartado dedicado al Vaticano. Sí, esta vez hemos invertido bastante el orden de presentación de como hacemos habitualmente, porque creo que después de presentarlo de Preparando el Gobierno Mundial, la parte 93, ahora tocaba empezar también por esto. Y bien, fijémonos no ya en el báculo famoso que lleva el Papa, que ya sabéis que era conocido como de lo peor, un crucifijo como marca de la bestia, y que fue dicho por un propio católico diciendo que esto era de los satanistas en el siglo VI, y el papado lo ha ido llevando uno tras otro de muchos papas. Bueno, pues ahí está, y no lo dijo un don nadie dentro del catolicismo precisamente. Pero bien, no vamos a centrarnos ahora en esto, sino en lo que ha ido diciendo el papado que vale la pena destacar. Inteligencia artificial y, cómo no, bien común. Mirad el vídeo, ya sabéis que el Papa cada mes va lanzando un vídeo, pues este es el número 11, el de noviembre de este año, y tiene que ver precisamente con lo que hemos visto. Vamos a estar atentos. Bien, antes de hacer un breve resumen de lo que ha dicho en este vídeo, os recuerdo de nuevo, debajo de nuestro vídeo en el canal de YouTube podéis ver los enlaces a los vídeos que presentamos en la conferencia. Cuando lo hacemos en directo sí que los mostramos, pero después no podemos ponerlos por, ya sabéis, los problemas de copyright que tiene YouTube. Por tanto, debajo de nuestro vídeo aparece el enlace con el número de vídeo que vamos presentando, como veis ahora en pantalla, este por ejemplo es el número 1, y podéis clicar vosotros directamente sobre el enlace para verlo y así no tenemos problemas de cierre de canal, al menos por estas cosas. Pues bien, dicho esto, el resumen, muy sencillo. El Papa está tratando últimamente mucho sobre robótica y inteligencia artificial también. ¿Y por qué? Fijaos que va diciendo que tiene que estar al servicio del bien común, de la creación, de todo el pueblo en general, que no lleve a más estatus unos para arriba y otros para abajo, sino que sirva para todos. Pero ya sabemos que cuando se está hablando tanto de que esto va a ser utilizado, no es porque sí, y para cosas solamente buenas. Ya sabemos que también la inteligencia artificial, la robótica, llegará a un punto en el cual también será utilizado para ir contra el pueblo de Dios. Estos avances no son solo porque sí, aunque indudablemente muchos pueden ser muy buenos. Pero ya sabemos el objetivo final de todo esto. Las profecías son claras. Pero mirad esto también curioso, una falsa enseñanza que por desgracia muchos católicos ni se plantean. La Iglesia extiende las indulgencias para los difuntos a todo noviembre, decreto de la penitenciaría apostólica. ¿Y qué es esto? Pues mirad, prórroga debido a la pandemia. En el citado decreto se lee que debido a las circunstancias ocasionadas por la pandemia de la COVID-19, las indulgencias plenarias para los fieles fallecidos
se prorrogarán durante todo el mes de noviembre, con la adecuación de las obras y condiciones para garantizar la seguridad de los fieles. La Penitenciaría Apostólica explica que ha recibido muchas peticiones de pastores solicitando que este año, debido a la emergencia sanitaria del coronavirus, se conmutarán las obras piadosas para obtener las indulgencias plenarias aplicables a las almas del purgatorio, según el Manual de Indulgencias. Por tanto, se podrá seguir haciendo indulgencias plenarias para las almas del purgatorio. ¿Y esto por qué durante todo el mes de noviembre? Pues a causa, una vez más, de COVID-19. Pero, ¿y por qué no les explican a sus feligreses que esto no es cierto? Que no hay purgatorio, que para nada sale en la Biblia el purgatorio, que no existe, ni ha existido ni existirá jamás, que es un invento de ellos, y que no hay que hacer misas por los difuntos porque el muerto nada sabe y no puedes decidir nada sobre él por más buenas obras que hagas o por más misas que pagues por las almas de los difuntos. Sí, porque eso vale su dinerillo. Por tanto, esto es un engaño de la Iglesia Católica que durante siglos ha mantenido y aún, ya veis, hoy en día. Y por desgracia, muchísimos católicos se lo tragan como si fuera una verdad bíblica. Nada que ver, por supuesto. Por este motivo y por mandato especial del Papa Francisco, el dicasterio establece de muy buen grado y decide que este año, para evitar las aglomeraciones donde están prohibidas, que la indulgencia plenaria para los que visiten un cementerio y recen por los difuntos, aunque solo sea mentalmente, establecida por regla general solo en días concretos del 1 al 8 de noviembre, podrá ser trasladada a otros días del mismo mes hasta que acabe. En fin, pues señores, esto es una payasada. Sí, porque no sirve para nada. Por más que ores por un difunto, tú no vas a redimirlo. Lo que ha hecho, hecho está, y será juzgado conforme a sus obras, evidentemente, pensamientos y dicho, es lógico. Pero para nada tú podrás hacer nada por el muerto, por más velitas que le pongas, por más cosas que hagas. Eso es un fraude. Y lo peor es que encima es establecer oración. ¿Para qué? ¿Vas a hablar con el muerto acaso? Si el muerto hablas tú con él o él contigo, señores, esto es espiritismo. Porque la Biblia es clara bajo el concepto de los muertos, que nada saben, que su memoria es puesta en olvido, que han dejado de existir, que no saben nada de lo que acontece en ningún lado, ni si sus hijos reciben honores o todo lo contrario, no tienen ni idea de nada porque su mente es puesta como si estuvieran durmiendo. Y hasta que no haya la resurrección, sea para bien o para mal, nada podéis hacer por ellos, ni entonces tampoco, porque será Dios el que los resucite, para bien o para mal, para recibir su paga. Por tanto, falsa enseñanza. Y si no os lo creéis, si sois católicos, mirad en la Biblia y buscad a ver dónde habla de purgatorio. Y veréis que eso es totalmente antibíblico. Pero bien, dicho esto, aún hay algo más. Finalmente, ya que las almas del purgatorio son ayudadas por los sufragios de los fieles y especialmente por el sacrificio del altar agradable a Dios, el texto invita encarecidamente a todos los sacerdotes a celebrar 3 veces la Santa Misa el día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, de acuerdo con la Constitución Apostólica Incruentum Altaris promulgada por el Papa Benedicto XV el 10 de agosto de 1915. Total, se sigue una tradición que alguien se inventó y así van siguiendo y siguiendo y siguiendo. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Pues atención ahora, jesuitas, sí, ya hemos hablado mucho sobre ellos y la verdadera historia de ellos, realmente deplorable. Pues hoy vais a ver algo más y no es ningún invento, porque nunca presentamos inventos, sino datos históricos. Y ahora tiene que ver además con Maryland, sí, la tierra de María, en Estados Unidos. Y fijaos bien qué nos dice. Arqueólogos hallan un barrio de esclavos de hace 300 años en una plantación jesuita en Estados Unidos. El equipo de especialistas ha descubierto varios tubos de tabaco de arcilla rota, vasos de cerámica y otros objetos que pertenecían a los esclavos. ¿Os sorprende que tuviesen esclavos? Ya hablamos de ello, Pues esto es para añadir a la cuestión.
Arqueólogos estadounidenses han descubierto los restos de un barrio de esclavos de hace 300 años en una plantación histórica jesuita del estado de Maryland, informa la Universidad Pública St. Mary's College of Maryland. Los especialistas están recuperando objetos utilizados por los esclavos en el siglo XVIII y enterrados en campos agrícolas dentro del Parque Estatal Newton Neck, cerca de una mansión ocupada en su día por misioneros jesuitas. El equipo de arqueólogos ha descubierto varios tubos de tabaco de arcilla rota, vasos de cerámica y otros objetos. Los especialistas se valen de detectores de metales para identificar la ubicación de cabañas y de los lugares donde los esclavos dejaron evidencia de su presencia. Los jesuitas fueron prolíficos en el mantenimiento de sus registros, pero muy poco ha quedado de los afroamericanos esclavizados que trabajaban en los campos y servían a la Iglesia Católica. ¿Y quién comenta esto? La arqueóloga jefe del Departamento de Transporte de Maryland, Julie Schablitsky. Si una vez hubo un lugar en Maryland que contiene la historia de diversas culturas convergiendo para encontrar la libertad religiosa en un ambiente de conflicto, sacrificio y supervivencia, está aquí añadido. Los documentos históricos mencionan la venta en 1838 de 272 esclavos de Maryland, incluidos los que vivían en esta mansión. Según un comunicado de prensa, los descendientes de estos afroamericanos se encuentran en Maryland y a lo largo de Estados Unidos. Dante Eubanks, un residente de Leonardtown, ha rastreado los lazos de su familia en esta plantación. Poder estar en el lugar exacto donde vivieron y sufrieron mis antepasados es una experiencia poderosa, destaca Eubanks. Necesitamos recordar estas historias, son importantes para nuestra historia y recuperación, añade. Y ahora no valdría la pena preguntarse, ¿y cómo siendo jesuitas tenían esclavos? Sí, pero esclavos en el sentido que os podéis imaginar de la palabra esclavo, en plan rudo. Sí, no siervos, esclavos. Sí, pues lo hacían y ya veis con quién. Una vez más, ¿y esto era parte divina? Los jesuitas implementando su poder, esclavizando gente para obtener recursos económicos para el Vaticano. Bueno, y para ellos quizá también. Una vez más, esta es la verdadera historia de los jesuitas. Sí, la historia de los jesuitas, la orden de este mismísimo Papa Francisco, que ahora va de bueno, como han ido toda la historia, y por detrás haciendo lo que hacen, y hacían, y harán. Gracias a Dios no todos ellos, porque hay que estar entre ellos y no tienen ni idea de cómo los están utilizando sus superiores. Pero por desgracia los de arriba saben muy bien lo que están haciendo, lo que han hecho y lo que van a hacer, porque ellos forman parte de lo que hará el catolicismo en la profecía final contra el pueblo de Dios. La orden de los jesuitas causará estragos de nuevo. Y mirad, la profecía bíblica nos lo decía, todo el mundo en pos de la bestia. Ya sabemos, la bestia es el papado, el papa de turno a la cabeza. Y todos se están doblegando ante él. El papa recibe al presidente de la República de Kenia, y así uno tras otro de todos los países. Entre los temas tratados, ¿qué sucedió? ¿De qué hablaron? Pues vamos a verlo. Tal como informa la oficina de prensa de la Santa Sede, durante las conversaciones desarrolladas en un clima de cordialidad en la Secretaría de Estado, se destacaron las buenas relaciones bilaterales existentes. En este contexto, no se dejó de evidenciar la contribución de la Iglesia Católica al bien de la sociedad keniana, con particular referencia al ámbito educativo y la asistencia sanitaria, o la atención sanitaria. De eso se valen. Ha sido la forma de funcionar siempre, preparar escuelas e instituciones educativas para ir mentalizando a los que asistan allí bajo los parámetros de ellos, de sus creencias, de su modo de hacer, de sus objetivos. Y además, atención sanitaria, claro, es la forma de ganarse a la gente. Los gobiernos ven esto, pues claro, ya les va bien, solo faltaba, ¿no? Pues solo faltaba y no saben que así los van minando para llevar a toda la población
a toda la población a los pies de Roma. Para eso trabajan así. Esto no quiere decir, y de nuevo repito, que entre ellos haya personas que están haciendo las cosas de todo corazón sin saber que los están utilizando para sus fines. La conversación duró unos 25 minutos. Se centró también en la situación actual del país y su contribución al multilateralismo tanto a nivel continental como internacional. También se examinaron temas de interés común, entre ellos la emergencia pandémica en la región, el cambio climático y la cuestión de los refugiados. Vamos, en definitiva, todas las tres cosas que ellos mismos propician. Sí, y ya lo hemos visto. ¿No os lo creéis? Pues mirad las conferencias que presentamos en Costa Rica y mirad el resto de Preparando el Gobierno Mundial y mirad todas las que hemos presentado de noticias de actualidad en relación con la profecía. Y os vais a dar cuenta que en todo están puestos ellos. Sí, y algunos dirán, ¿del cambio climático también? Mirad las conferencias de Costa Rica. Os quedaréis helados hablando de cambio climático. Y ahora mirad esto. Carlo Acutis, reliquia. Estuvimos hablando de este muchacho al que beatificaron los jesuitas también, claro. Pues mira, la visita del beato Carlo Acutis a Toledo y su reacción al contemplar la custodia. Evidentemente, esta noticia hace referencia a algo que aconteció cuando el chico aún estaba vivo, hace unos años. El arzobispo preside este viernes una misa de acción de gracias por su beatificación en la iglesia de los jesuitas, evidentemente. El Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones, iglesia de los jesuitas, acogerá este viernes la solemne concelebración eucarística con motivo de la beatificación del joven italiano Carlo Acutis. Será a las 7:30 de la tarde. La misa estará presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez. Durante toda la ceremonia estará presente en el presbiterio del santuario una reliquia ex corpore del beato Carlo Acutis. Se trata de una reliquia de primera clase. La verdad es que sigue lo macabro dentro del catolicismo. Reliquias. Y encima hay reliquias de primera clase, de segunda, de tercera regional. Bueno, ¿qué es esto? Qué absurdo que es esto. Dios quiere que se tengan reliquias de personas muertas con todo lo que implica, y más en este caso de alguien que ya lo han beatificado y que seguramente terminará siendo santo. Pues así siguen funcionando, así siguen funcionando. Y desde luego, como siempre, nada de esto es dicho por Dios, sino sencillamente son las formas que ellos tienen de seguir participando a la gente de algo que es completamente falso. Que alguien tenga el poder de hacer beato o santo a alguien en la tierra. De eso ya se encarga Dios. Y sus santos, bíblicamente, son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esos 10 mandamientos no son precisamente los 10 que tiene la Iglesia Católica en su catecismo. Cambiaron los mandamientos de Dios que aparecen en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Sí, 2 mandamientos básicamente cambiaron. Por tanto, debemos conocer esas cosas. Si no sabéis de qué va lo que os digo, si sois católicos y no tenéis ni idea de que la Iglesia Católica cambió los mandamientos de Dios, y eso realmente es fuerte, porque es intentar cambiar el carácter y las palabras de Dios mismo, que dice que jamás cambia. Y mirad las conferencias 8, 9 y 10 que titulamos La marca de la bestia. Y vais a daros cuenta en qué consistieron esos cambios y por qué. Y por qué lo que hicieron hace tantos años y siguen manteniendo va a ser de vital importancia para nuestros mismísimos tiempos, que son los últimos. Y eso debemos conocerlo. Y aquí tenéis a Carlo Acutis. Pues bien, vamos ahora también a algo más que ha hecho el papado, limpieza moral, para variar, siempre en apariencias, claro. Abusos, sanciones disciplinarias para el cardenal Gulbinowicz. ¿Y qué pasó? Después de llevar a cabo una investigación, la Santa Sede ha decidido someter al cardenal polaco a medidas por haber cometido actos de abuso contra menores y otros delitos. Bueno, pues ahora ya lo sabéis, llevan un tiempo intentando mostrar que hacen limpieza. Y así quedarán como los líderes de la moral. Reconocen que han tenido estos casos y ahora pues toca limpiarlos. Ya nadie podrá decir que ellos no hacen esa limpieza.
cuando en otros estamentos no se hace. Bueno, pues evidentemente las cosas no se están haciendo porque sí. Y miremos esto también, ecumenismo. Iglesias católicas y evangélicas de Alemania, ejemplo de apoyo en tiempos de crisis. Evidentemente, ¿por qué? Os lo podéis imaginar. COVID-19, se genera crisis económica también, incertidumbre. Pues todo esto sirve, cómo no, para ecumenismo, para unir iglesias. Y mirad también, no solo con evangélicos, fiesta de San Andrés, mensaje del Papa al patriarca Bartolomé I, ortodoxos, claro. Cercanía espiritual, ya nos lo dicen todo. Siguen trabajando para el ecumenismo. En su mensaje, Francisco da gracias a Dios por el último crecimiento de las relaciones entre Iglesia Católica y patriarcado ecuménico, incluso mientras seguimos anhelando el objetivo de la restauración de la plena comunión expresada a través de la participación en el mismo altar eucarístico. Asimismo, confirma su confianza en alcanzar esa meta, recorriendo el camino juntos en el amor mutuo y persiguiendo el diálogo teológico, aún con la existencia de obstáculos. Esta esperanza, concluye, se basa en nuestra fe común en Jesucristo, enviado por Dios Padre para reunir a todas las personas en un solo cuerpo, y la piedra angular de la Iglesia, una y santa, el templo santo de Dios, en el que todos somos piedras vivas, cada uno según su propio carisma particular o ministerio otorgado por el Espíritu Santo. Por tanto, sí, aún tienen obstáculos para fusionarse, para trabajar juntos de lleno, para ir todos ante el mismo altar, para ser solo una única iglesia. Y sabemos por profecía que el ecumenismo se va a cumplir. Y va a ser un ecumenismo no solo entre católicos, ortodoxos, protestantes, sino que va a abarcar a todas las religiones del mundo. Sí, ese movimiento interreligioso que el papado está trabajando por todas partes. Y eso es lo que va a constituir al final cuando aparezca Satanás mismo haciéndose pasar por Cristo, en el que todo el mundo dejará de creer en lo que creía y se va a ceñir a lo que le diga esa manifestación del mismo Satanás. Sí, los va a unificar a todos. Por eso se dice desde hace tanto tiempo que ese nuevo orden mundial consistirá también en una sola religión, porque durante un tiempo ese ecumenismo se va a ir aguantando aunque hayan diferencias de criterios, pero cuando se manifieste Satanás haciéndose pasar por Cristo, todo el mundo le va a hacer caso de lleno. Y no habrá ateos ya en este mundo. No van a quedar ni ateos, ni agnósticos, ni gnósticos, ni nada de nada de nada. Todos serán de lo mismo. Y el Papa a su lado. Y sabéis dónde se van a aposentar, ¿no? En el tercer templo de Jerusalén que quieren levantar, donde se aplican las profecías, según ellos, de que será casa de oración para todos los pueblos, aplicando falsamente ese texto bíblico a lo que pretenden hacer allí. Y todo eso debemos conocerlo, porque los jesuitas están trabajando para que eso sea junto al movimiento sionista. Y si no sabemos eso, vamos a ser engañados totalmente. Y ¿sabéis lo importante que es estar en las auténticas creencias bíblicas para no cometer un error bíblico, porque un error va a llevar a otro error y el diablo nos va a coger por allí? ¿Aún no creéis eso? Ya lo iremos viendo aún más. Vamos por la otra noticia. ¿Lo beatificarán? ¿A quién me refiero? Sí, a Diego Armando Maradona. ¿Por qué digo esto? Bueno, el Papa ha hecho una oración afectuosa por la muerte de Maradona. Ya sabéis que tuvieron un poco de polémica al principio por parte de Maradona hacia el Papa, quejándose de por qué no vendían todo lo que tienen de tanto oro y esas cosas y lo daban a los pobres. Pero después la cosa cambió. Y vamos a ver unas palabras que no pueden dejarnos indiferentes. Compromiso contra el hambre. Maradona saludó de nuevo al Papa el 23 de abril de 2015. En una conferencia de prensa en la radio del Vaticano, en el marco de la presentación de los nuevos proyectos de la Fundación para la Educación de los Jóvenes Escolásticos Ocultistas. Bueno, dice ocultistas, yo no sé si está bien traducido, porque ocultismo es cuestión de espiritismo. Será, supongo, de escoltas,
pero bueno, sigamos viendo. El campeón y José María del Corral, iniciador del proyecto, anunciaron que en octubre de 2015 se celebraría el segundo partido por la paz de nuevo en el Olímpico. El Chico de Oro confió su entusiasmo por el pontífice. Tenemos un muy buen papa, fantástico diría yo. El primer fan de Francisco soy yo. Y explicó que habían tenido la oportunidad de hablar de muchas cosas, de escolas. No sé si sabéis todos los que es escolas, ya estuvimos tratando de ello también en Preparando el Gobierno Mundial. Escolas ocurrentes es una cosa que el Papa ha iniciado para educar a los chavales bajo los parámetros de Roma, y lo hacen las escuelas católicas, pero uniendo a todas las escuelas del mundo, con lo cual los parámetros de la mente de los chavales va a ir cambiando. Tenedlo claro, porque de eso irá próximamente todo, y de ahí el Pacto Educativo Global, que también hablamos en Preparando el Gobierno Mundial. Pero hablaron, dice, de escuelas, del hambre de los niños, deseando que los jugadores se reunieran e hicieran algo de una vez por todas por estos chicos que en muchas partes del mundo no tienen comida. Francisco también le llamó en 2016 con motivo de un nuevo Partido de la Paz, organizado por escuelas ocurrentes, que también ayudaría a apoyar a las víctimas del terremoto que sacudió el centro de Italia. Cuando me dijeron que también jugaríamos para las personas afectadas por el terremoto, pensé que no podíamos perdernos una iniciativa como esta. Haremos algo muy grande, recaudaremos fondos para alimentar a los niños, para proclamar nuestro mensaje de paz y para dar un gran aplauso al Papa Francisco. Bueno, pues viendo esta relación y viendo lo que ha pasado con Carlo Acutis, pues ya no sería de extrañar que con Maradona, que muchos ya lo tenían como un dios, termine pasando algo parecido, que aparezca algún milagrillo por ahí, que digan que alguien invocó a Maradona para ser sanado, y un par de milagrillos lo tenemos beato y un poco más y ¡pam!, ya lo tenemos santo. En fin, veremos qué termina pasando, pero desde luego ya veis que el papado lo está utilizando todo para llevar a la gente a su terreno, ¿eh? Tened esto presente. Ojalá me equivoque en esto, ojalá, pero viendo por dónde van, da que pensar. Y esto también da que pensar. Preparando el relevo. ¿De quién? El Papa se garantiza el control del cónclave para elegir a su sucesor. Con su 7º consistorio desde su elección en el 2013, Francisco ha puesto su sello en un total de 101 cardenales. Sí, y ha nombrado a 13 cardenales más. Sí, curiosamente 13 tenían que ser, el número predilecto del Vaticano. Y ya sabéis por qué. ¿No lo sabéis? Mirad las conferencias que presentamos, una de las cuales es la número 0, y veréis una vez más el porqué del 13 utilizado tantísimo por el Vaticano. Pero dicho esto, ¿qué ha hecho el Papa en estos 7 consistorios? Pues ir nombrando cardenales que estén bajo su mismo parámetro, bajo su mismo sentir, para que me entendáis. Y si había alguna divergencia con algunos, pues que esos vayan quedando relegados para que quien venga siga en la línea que debe tocar. Sí, la agenda satánica, por supuesto. ¿Ya sabéis que entre ellos se las tienen? Claro que sí, pasa como con los demonios, ¿cuántas veces no hemos dicho eso? Que solo van juntos si es para ir contra el pueblo de Dios, pero para lo contrario, para todo el resto de cosas se odian y se las tienen. Bueno, pues también tienen algunos sus afinidades con otros. Pues así sucede con el cardenalicio y el Papa. Por tanto, ¿qué está haciendo? ¿Por qué nombra tantos cardenales que son muchos de ellos de los que pueden votar en un próximo cónclave? Pues para eso, para elegir un nuevo Papa. Ya sabéis que el Papa dijo que, por lo que mostraba en sus palabras, que no duraría mucho en el papado ya. Y esto hacía pensar, y más sabiendo que hay un Papa emérito y que él puede optar por lo mismo, por cesar en sus funciones y que sea elegido otro. Y entonces tendríamos 3 bestias en el poder, 3 papas. Bueno, no sé si llegarán a ese punto o no, porque Benedicto XVI ya no es ningún chaval, pero sigue estando ahí, y ahí lo veis en la fotografía precisamente. Fueron a visitarle directamente los que iban a ser elegidos, al menos una parte de ellos, por cuestiones de COVID-19, ya lo sabéis. Por tanto, todo apunta que vamos a ver otro Papa.
Y ese Papa sí que debería hacernos pensar si llega, porque puede ser el que se siente en el tercer templo de Jerusalén cuando se edifique. Por eso debemos estar atentos y estar muy atentos también, si es de origen judío, para poder posicionarse allí. Tiempo al tiempo, todo va a llegar. Mientras tanto, me salto todo este artículo, que os lo pongo así para que lo podáis ver y de tener la imagen en vuestras casas, y dejamos apartado para Vaticano para ir a la segunda bestia que aparece en Apocalipsis. Y la primera es el papado, la segunda es Estados Unidos. Y ya sabéis que al fin de los tiempos iban a trabajar conjuntamente. Se mostraría como un cordero al principio esa nación, pero después pasaría a hablar como dragón. Y sí, es Estados Unidos, la bestia que no surge del mar donde hay muchedumbre, sino que surge de la tierra, de un lugar poco habitado. Y no sabéis de qué os hablo, una vez más, mirad las conferencias 8, 9 y 10. Hablemos de Estados Unidos. Y mirad qué cosas llegaron a pasar estos últimos días. La predicadora Paula White se vuelve viral por su discurso a favor de Trump, que ha generado multitud de memes. La evangelista culpó a conspiraciones y a espíritus demoníacos de secuestrar las elecciones y la voluntad de Dios. Ya sabéis que esta mujer ha aparecido varias veces al lado de Donald Trump, precisamente en su despacho, junto a otros pastores evangélicos, imponiéndole las manos a la cabeza a Trump, orando por Trump, etcétera, etcétera. Pues mirad esta noticia. Estados Unidos y el mundo entero está pendiente del recuento de votos de las elecciones para saber si será Joe Biden quien entre en la Casa Blanca o Donald Trump repetirá en su cargo. Ya veis que esto era noticia concretamente del 5 de noviembre. Ambos candidatos tienen múltiples apoyos, pero mientras el demócrata tiene a su lado a estrellas de Hollywood y artistas como Lady Gaga, el republicano ha tenido a su favor un curioso discurso de la predicadora Paula White. Con una pasión desbordante, la evangelista pronunció unas palabras en su esfuerzo por conseguir la reelección de Donald Trump, unas palabras que han llamado la atención por la fuerza y la vehemencia con la que las pronunció. He escuchado victoria, 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 victoria. No me he rayado yo, es lo que ella dijo, ¿eh? Ahora mismo en las esquinas del cielo, dijo agitando la mano. Además señaló a conspiraciones demoníacas y todo espíritu demoníaco como causante del secuestro de las elecciones y el secuestro de la voluntad de Dios. Y esta es una de las imágenes que sale donde ella precisamente va vociferando todo lo que os he leído ahora, esa frase tan larga y repetitiva. Su peculiar discurso ha llamado la atención, pero no solo por sus palabras y sus espirituales motivos para los resultados de las elecciones, sino por su forma de pronunciarlas. Las redes no han tardado en ver una clara similitud del discurso de Paula White con un rap de Eminem, por lo que quizá la predicadora se ha equivocado de profesión, dice el articulista. Otros han comparado su oratoria con otras canciones igual de marchosas o cosas más sencillas como programas infantiles, pero sin duda los usuarios han sabido verle fácilmente las bromas a este discurso de la predicadora a favor de Donald Trump. Y la verdad es que algunos de los montajes que hicieron con esto era para reírse, sobre todo la de un gato que aparecía meneando la cabeza. En fin, y vais a entender por qué cuando veáis ahora la parte esta de su discurso. Bueno, luego os extraña de que haya gente que no quiera creer en nada. Es que viendo esto, cualquier persona, al menos de nuestra localidad, donde estamos nosotros, por Cataluña, diría que están colgados y que solo los que están tarados de cabeza pueden ser creyentes. Y es gracias a cosas así. Sí, sí, desde luego. ¿Creéis que esto es normal? ¿Creéis que esto es una forma de orar? ¿Es una forma de predicar? Esto es una locura absoluta. Habla de demonios, y veréis algo más después, interviniendo en todo esto, y lo que está haciendo es algo muy divino, ¿acaso? ¿Y una pastora? ¿Una predicadora? Sí, pero ¿pastora? Eso es ir totalmente contra la palabra de Dios. Por la analogía entre Cristo y su iglesia, debe haber pastor y, además, feligreses como iglesia. Por tanto, no cabe en este sentido pastoras. Sí, porque se rompe el simbolismo que Dios nos dio y por algo, y rememorando Edén, Adán y Eva. Y eso es algo vital.
no es una tontería banal, sobre todo por lo que quiere decir de lo que va a acontecer en breve, en la segunda venida de Jesús. Y esto debemos conocerlo también. Por tanto, si vosotros vais a alguna iglesia donde se hable de este modo, se ore de este modo y se hagan tonterías parecidas a esto, mejor que os larguéis de ahí y busquéis la verdad de todo corazón, donde se alabe al Señor como toca, se ore al Señor como toca y se predique como toca, como Dios manda, y no de estos modos de locura. Dicho esto, pues más. Aquí tenéis la consejera espiritual de Trump, afirma que vienen ángeles desde África para ayudarle a ganar. Sí, interesante, ¿no? ¿De dónde lo saca ella esto? ¿Sabéis? A mí me recuerda mucho unas declaraciones de Ron Wyatt. Los que no habéis visto nada de lo que hemos presentado, estuvimos mostrando que hubo un señor que era anestesista, arqueólogo aficionado, y que gracias a sus investigaciones se fue a lugares bíblicos y mostró y pudo demostrar hallazgos bíblicos que hasta ese entonces se desconocían, para corroborar que la Biblia no miente en nada. Y gracias a Dios, un servidor pudo estar en algún lugar de esos y comprobarlo. Y Ron Wyatt tuvo un encuentro también muy especial cuando estaba cavando para el Arca de la Alianza. Sí, la misma que buscaba Indiana Jones en la película. Si no sabéis qué aconteció durante todo ese momento, mirad las conferencias que presentamos sobre Ron Wyatt, porque os vais a quedar anonadados. Y él dijo algo sobre Sudáfrica, en concreto, y algo que tenía que ver con Jesús. Sí, y vale la pena que lo veáis, porque ese hombre verdaderamente inspirado por Dios halló lo que muchos arqueólogos durante tantísimos años no han podido hallar nunca. Y luego encima lo han querido echar por tierra sobre qué hacía él, diciéndole que era un mentiroso, que buscaba solo fama y dinero, etcétera, etcétera, cuando él trabajaba de sanitario para costearse sus gastos de viajes y seguir buscando junto a sus hijos todas esas cosas. Ya sabéis la entrevista que pudimos hacer a sus hijos, a algunos de sus hijos y a algunos parientes y allegados a él, y desde luego no nos dejó indiferentes para nada. No pudimos entrevistarlo a él porque él ya murió por cáncer, pero todo lo que dijo hemos podido comprobar que ha sido realmente cierto, y con experiencias personales que podéis ver en todo lo que hemos presentado. Pues bien, por si no habíais entendido bien el inglés de esta señora hablando, aquí veis, ángeles desde África para ayudarle a ganar, decían. Mirad si queréis. Bueno, pues ya habéis visto, había parte del discurso que había dado en el anterior vídeo, las mismas imágenes, mismo sonido, pero con letras también añadidas en subtítulos. Ángeles desde África, ángeles desde Sudamérica, y luego encima aparece el meme graciosillo con el gato, que desde luego es para partirse de risa. Y la verdad es que sería para partirse de risa del todo si no fuera por lo lamentable del espectáculo. A pesar de todo, hay que decir que ya sabéis que, aunque se ha dado por teóricamente electo a Joe Biden, aún hay la problemática en cuestión en algunos estados de recuento de votos y aún no se sabe si va a ser elegido Biden o no. En fin, sea como fuere, la verdad es que sucederá lo que Dios quiera, porque en el fondo es el que está al mando de todo, al timón de todo, aunque sea Satanás el que mueva también sus piezas. Y ya hemos visto que da igual si es uno o es otro, al final todos terminan sirviendo a Roma, tal como hemos demostrado. Sí, a Roma y al sionismo de Israel también, sí. Y bien, sigamos. Ministro israelí advierte que un cambio de Biden de la política frente a Irán podría conducir a la guerra, sí, a la guerra de Israel con Irán, precisamente. Bueno, la tensión sigue creciendo y vamos a ver más sobre esta cuestión. Pero volvamos a las elecciones de Estados Unidos, con un reportaje interesante. Un estudio destaca la importancia de la religión para la victoria en las elecciones de Estados Unidos. Sí, eso no pasará en España, ni pasará en según qué países europeos, ni en otros lugares.
pero en Estados Unidos sí. ¿Y por qué? Bueno, la profecía nos hablaba que allí el protestantismo apóstata será quien impondrá la ley dominical presionando a los dirigentes para que así sea. ¿Y todo por qué? Porque habrá habido primero una infiltración del catolicismo, sobre todo de los jesuitas entre ellos, para que las cosas se vayan dirigiendo hacia ese lado. Pero además, porque muchos habrán descuidado el verdadero estudio de la palabra profética de Dios y al no entender las profecías van a apoyar todo eso. Pues eso es lo que nos espera en breves años, en muy pocos años. Pues por eso la importancia de la religión en ese país aún. Mírate el reportaje, vale la pena. Si os habéis dado cuenta, también en las imágenes ahora aparecía Joe Biden, que es católico, precisamente en una iglesia baptista, o sea, protestante. Todos han trabajado para ganarse al electorado, sobre todo a base de religión. Y una vez más, ya vemos que eso tiene una gran importancia en Estados Unidos, que verdaderamente fue un país, que así lo dice la profecía, que serviría para que el pueblo de Dios fuera liberado del poder del anglicanismo, del papado, sobre todo en Europa, y se generara esa nueva nación, gran nación. Pero la profecía también nos decía que se iba a torcer hasta el punto que sería el que le diese el poder al papado, y sobre todo el que implementara la ley dominical en todo el mundo, por su poder, por su fuerza, en consonancia con el papado. Y hemos visto como durante muchísimos años eso parecía que sería imposible en Estados Unidos. No podían ver el catolicismo para nada porque le temían. Abraham Lincoln mismo lo dijo, y que temía que los jesuitas se llegaran a infiltrar y destrozaran todo lo que ellos estaban haciendo, y así sucedió. Bueno, pues pasaron años y poco a poco el catolicismo fue ganando terreno allí, hasta el punto en que ahora están como están. Y la profecía nos lo dice, ellos van a apoyar esa ley dominical. Si no sabéis qué es la ley dominical, es que van a decir que el domingo debe ser el día de reposo absoluto para todo el mundo. Sí, primero en Estados Unidos de un modo claro, pero también que eso se implemente en todas partes, porque va a ser el día que va a servir para solucionar los problemas de la humanidad, que irá de mal en peor por más cosas que quieren implementar con su Agenda 2030 de la ONU, que viene del papado. Tened esto presente, la ONU no ha sacado eso porque sí, sino que ha sido por la influencia vaticana y a través de las sociedades secretas que operan en la ONU con toda la masonería. Pero la ley dominical va a ser puesta, y va a ser puesta por Estados Unidos, la segunda bestia. Y es muy importante conocer lo que dice el libro de Apocalipsis, saber interpretarlo, porque de lo contrario, por creer cosas que no son correctas interpretando la profecía, o decir que Apocalipsis no se puede entender, pasa lo que pasa, que la gente navega y no sabe por dónde va. Y cuando se les presenta la palabra de Dios tan claramente expuesta, revelada en el libro de Apocalipsis y también en el de Daniel, que son complementarios, pues muchos se dan cuenta de ello y aceptan, pero muchísimos más no quieren saber nada. Pues bueno, ya se lo encontrarán. Hasta ahora ya habéis visto que ninguna profecía bien interpretada, bíblica, como hemos presentado, ha dejado de cumplirse, gracias a Dios. Y no somos los únicos que hemos dicho esto, los adventistas lo han dicho durante muchísimos y muchísimos años, y todo se va demostrando que es cierto. El sábado, día de Dios, va a ser pisoteado para imponer el domingo la marca de la bestia, el sello del poder romano puesto sobre todo el mundo. Pues sigamos, y mientras iba pasando todo esto, un tiroteo en Nevada deja 4 muertos, incluido el sospechoso. Vamos, lo típico de Estados Unidos, tristemente. Pero otra noticia más. Trump prepara su mayor acuerdo armamentístico con Oriente Medio y solo el Congreso puede impedirlo. Trump planea cerrar un acuerdo por valor de 23.000 millones de dólares con Emiratos Árabes Unidos a mediados de diciembre. Sus opositores en el Congreso esperan vetarlo a tiempo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere pasar sus últimas semanas en el cargo cerrando la venta del avión de combate más avanzado de Estados Unidos,
una serie de drones poderosamente armados y miles de bombas y misiles a una dictadura de Oriente Medio implicada en múltiples guerras civiles que reprime violentamente a sus propios ciudadanos. Los activistas y abogados ya se están movilizando para detenerle. Trump planea cerrar un acuerdo por valor de 23.000 millones de dólares, unos 19.330 millones de euros, con Emiratos Árabes Unidos, a mediados de diciembre. Sería una peligrosa continuación de una presidencia que se ha centrado en la venta de armas más que ningún otro presidente desde que el presidente Dwight Eisenhower advirtió por primera vez del poder político de la industria armamentística. ¿Sabéis? Esto es muy interesante porque se ha dicho de Donald Trump que es el que no ha iniciado ninguna nueva guerra de los presidentes de Estados Unidos, a menos de estos últimos. Pero mira por dónde es el que más material de armamento ha vendido. Qué curioso, ¿no? Y sí, ha sacado tropas de algún lugar y ¿qué ha hecho? Los ha llevado a otros. Se preparan también para el conflicto con Irán, se preparan para algo superior en conflicto, ya lo veremos. Pero ya sabéis que el que está arriba en la presidencia sencillamente hará lo que le digan los que tiene por detrás, la mano que mueve los títeres. Antes que se cierre la venta, sus opositores en el Congreso esperan poder vetarla. Su esperanza es que tanto los demócratas como los republicanos hagan ver a Trump el peligroso uso que se le puede dar de Emiratos Árabes Unidos a dicho material. O, en el peor de los casos, que Biden pueda detener inmediatamente todos los envíos en cuanto tome posesión del cargo, si es que lo toma. En fin, que vaya panorama por todos lados, ¿eh? El miércoles el senador republicano Rand Paul respaldó a los responsables demócratas de política internacional Bob Menéndez y Chris Murphy, que han denunciado este acuerdo armamentístico. Ahora estos políticos y una coalición de activistas antibelicistas por los derechos humanos van a dedicar las próximas semanas a convencer al Congreso para que apoyen el veto, incluido al senador Mitch McConnell, líder de la mayoría de la República o de los republicanos. Muchos miembros del Congreso sospechan que este acuerdo armamentístico es un regalo a Emiratos Árabes Unidos por haber normalizado sus relaciones con Israel. Sí, de esto estuvimos tratando. Y esto nos debería hacer pensar, porque si se quiere armar precisamente a Emiratos Árabes Unidos, por algo es. No solo es por venta de armamento, es porque preparan un conflicto en la zona de Oriente Medio para variar. Y la profecía nos lo decía, y lo vimos cómo se cumplió ya desde 2001, con el ataque a las Torres Gemelas y lo que vino después de contraataque a los países en cuestión de Medio Oriente. Y estaba reflejado en el libro de Daniel, en profecías, en el capítulo 11, versículos finales, los que marcarían lo que sucedería al fin de los tiempos antes del retorno de Jesús. Y hemos visto cómo se ha ido cumpliendo, y aún se está cumpliendo, y aún se cumplirá más, porque de ahí vendrá toda la traca final. Si no sabéis de qué os hablo, mirad la conferencia número 7 presentada en 2006 y veréis cómo ha cuadrado todo a lo largo de los años. Por tanto, cuidado porque algo se está cociendo y puede ser de una gran magnitud, sin duda. Y hablando de esto, precisamente aquí viene reflejado en los textos de Isaías, Daniel y Apocalipsis, todo lo que acontecería en esas tierras y que podéis ver en la conferencia que os acabo de citar, la número 7. Pues mirad, más noticias relacionadas con todo esto, con el problema y el conflicto con el mundo del Islam, el Islam agresivo. Niza, el Papa reza por las víctimas, volvamos a mirarnos como hermanos. Fijaos, ¿para qué está sirviendo todo esto? Estos ataques terroristas también que hay en Europa y otros lugares, pues por algo. El papado sale como víctima muchas veces, porque han sido atacados gente de sus congregaciones, pero además sirve para que haya gente del mundo del Islam en Europa y en otras partes que no estén de acuerdo con estos atentados terroristas. Entonces, ¿qué hacen? Pedir unión, ecumenismo, todos unidos, fraternidad, ¿sí? Como Fratelli Tutti de la encíclica del Papa, ¿sí? Y los que no, pues van a recibir los ataques del Rey del Norte, que es lo que ha venido pasando durante todos estos años y aún pasará más. Ya sabéis, el Rey del Norte, brazo militar
y brazo espiritual, Estados Unidos, Vaticano, trabajando conjuntamente desde hace ya tantos años, tal como hemos mostrado en tantas conferencias. Pues bien, estos ataques no eran los últimos, ni serán los últimos, han habido más, y ya veremos. Pero mirad también mientras esta noticia. China planea una total modernización de su ejército para 2027. Expertos chinos precisan que las fuerzas militares del país se están desarrollando a través del proceso de mecanización, informatización e inteligencia. ¿Y por qué se van modernizando tanto en su ejército? Porque también se preparan para conflicto. Sí, todos los países se van modernizando, evidentemente, pero algunos mucho más que otros. ¿Y por qué será? Y China también aparece en Daniel 11, recordadlo, cuando habla en los versículos finales del capítulo 11. Noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Rusia, norte, oriente, China, juntos en coalición, en conflicto contra Estados Unidos y aliados. ¿Y dónde? ¿En qué parte esencialmente? En Medio Oriente, el gran conflicto, zona de Israel, Armagedón. Más noticias, al menos 4 muertos y más de una quincena de heridos en un atentado terrorista múltiple en el centro de Viena, por lo mismo que hemos estado comentando, y hubo más. Pero ha habido algo más aún, y esto sí que es preocupante. Si lo otro evidentemente es lamentable, esto es preocupante porque puede abarcar muchísimo más y muchísimas más víctimas. Teherán reporta a la ONU serios indicios de responsabilidad israelí en el asesinato del científico nuclear iraní. En una carta dirigida a Antonio Guterres y al Consejo de Seguridad, el enviado especial de Irán también afirma que su país se reserva el derecho a defenderse, sí, cuando ellos crean conveniente y como crean conveniente. Ya sabéis, han asesinado al científico nuclear iraní que movía todo ese proceso en ese país y, bueno, fue una escabachina lo que hicieron con él. ¿Por qué? Hace unos días atrás surgió la noticia, falta saber si es cierta o no, si se pudo corroborar, que Donald Trump quiso atacar a Irán y la gente de su alrededor le dijo que no lo hiciera. Eso es lo que dijeron. Pero hay algo que nos debe hacer pensar en esta noticia. Sucede esto en un momento en que ya sabéis que se está hablando de cómo Irán sigue haciendo uranio enriquecido y que ya está más cerca que nunca de bomba atómica, etcétera, etcétera. Israel sumamente preocupados por esto y las potencias de alrededor igual, por eso armar a los países de al lado, como hemos visto antes. Y mirad esto, porque es sumamente interesante. Me voy a centrar básicamente en esto. Resulta que mientras está pasando esta gran confrontación dialéctica por lo que puede llegar a representar, Estados Unidos envía buques militares al Golfo Pérsico. Este mismo viernes se informó de que el Pentágono trasladará a la región del Golfo Pérsico al portaaviones US-Nimitz y otros buques de guerra de su armada para brindar apoyo de combate y cobertura aérea a la retirada de tropas estadounidenses de Irak y Afganistán prevista hasta el 15 de enero. Lo que decíamos, sacan tropas de algunos países, pero ¿se irán a su casita y se quedarán allí a dormir por siempre? La fuente aseguró, sin embargo, que la decisión de desplegar buques militares en aguas del Pérsico no está relacionada con el asesinato de Fakhrizadeh y se tomó antes de que se reportara sobre el atentado. Por otro lado, reconoció que la medida sí representa un mensaje de disuasión hacia Irán. O sea, quieren mostrar al mundo que esa decisión ya estaba tomada de enviar este barquito por allí y otros antes de que esto aconteciera. Y mira por dónde ha dado la casualidad de que han eliminado a ese señor de Irán. Y ahora, claro, dicen, eso sí, es una medida disuasoria que Irán debe reconocer en mover esos barcos por allí. Es un toma y daca continuo. Y dentro de poco ya sabéis que esto va a suceder. Es inevitable. El conflicto está servido. Han intentado minar a Irán de todos los modos posibles porque no entraba en los juegos también que Estados Unidos marcaba a nivel internacional, aparte de todo lo que implica con sus creencias, etcétera, etcétera. Pero a su vez
hay la amenaza continua entre ellos Israel, ellos han intentado ir minando Siria por lo mismo, porque Putin intervino, si no Siria ya hubiese caído del todo. Y así está en juego de aliados, de poder, todo por petróleo básicamente y gas, claro que sí, y recursos que hay en el suelo, en el subsuelo. Bueno, pues por eso están pasando todas estas cosas. En fin, tiempo al tiempo, pero todo va a llegar. Y hablamos y mostramos un informe de Estados Unidos de algún militar importante que ya hablaba hace años de cómo tenían previsto ir atacando esos diversos países, e Irán también entraba en ese juego. Bueno, recuento de muertos así por lo bajo, desde la última conferencia de noticias hasta ahora en todo ese sector de Oriente Medio, pues unas 239 víctimas aproximadamente. Cambiamos un poco de tercio, un poco. El texto bíblico nos lo decía, palabras de Jesús al fin del tiempo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y esto lo dice después de guerras y rumores de guerras que habría. Y hace un punto y aparte y nos dice esto, queriendo decir, sí, guerras y rumores de guerras habrán siempre, pero al final habrá, y lo digo así, coloquialmente, el gran castañazo. Sí, la gran guerra final. Bueno, pues las palabras de Jesús evidentemente se preparan para su cumplimiento. Y mirad, la inteligencia checa asegura que un conflicto global a escala planetaria está en preparación. Y no son los únicos que han dicho esto, que se está oliendo que se prepara un conflicto militar a nivel global, mundial. ¿Quiere decir que esto es guerra en cada país del mundo? No, pero que se ven implicados todos por los recursos que implican esas guerras económicamente y en crisis y demás. Sí. Bueno, pues esto no son bromas, y esto va a llegar. Y Jesús antes había dicho esto, guerras y rumores de guerras, pero ¿qué nos avisó? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y es cuando luego añade lo que hemos visto, pero se levantará nación contra nación y reino contra reino, y entonces sí viene el fin. Reportan que el ejército israelí se prepara para la posibilidad de que Trump ataque a Irán. Bueno, pues ya vemos que esto ya son rumores de guerras, pero que al final ya sabéis cómo va a terminar. Sí que terminará en la guerra definitiva. Pero qué interesante, ver cómo continuamente Estados Unidos e Israel de la mano en todas estas cuestiones y, cómo no, el resto en su contra. Dejamos todo el ámbito de conflicto armado y vamos a control, y vaya noticia la de control. El Gobierno aprueba un plan contra las fake news, monitorizará la información y podrá pedir colaboración a los medios. Y está hablando del Gobierno de España. El Gobierno ha aprobado un procedimiento de actuación contra las conocidas como fake news, mediante el cual monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la difusión deliberada a gran escala y sistemática de desinformación que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios. La orden publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en que uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas es el acceso a la información veraz. Así, para dar cumplimiento a este plan nacional, el Ejecutivo ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la Desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil. Con este último, el Gobierno ha señalado que podrá solicitar la colaboración de los medios cuya contribución se considere oportuna y relevante para combatir las fake news. En la orden se argumenta que el sector de la comunicación puede contribuir a este objetivo con acciones como la identificación y no contribución a su difusión. Además, en este marco para luchar contra la desinformación quedarán también integrados el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los ministerios. Y la oposición en contra.
Desde el PP, Pablo Montesinos ha asegurado que con esta orden el gobierno que lidera Pedro Sánchez se arroga la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera. A su entender, se trata de un auténtico escándalo. Y bien, aún continúan. ¿Van a censurar aquellas noticias que no les gustan? ¿Van a poner multas a los periodistas? El gobierno tendrá enfrente al PP en defensa de la libertad de información, ha afirmado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. Dicho esto, el responsable de comunicación de los populares ha solicitado al Ejecutivo de coalición que retire esa orden ministerial y se siente con las asociaciones de periodistas y los profesionales de los medios. Y la verdad, esto ya parece de risa. Ahora resulta que los que normalmente eran de izquierdas, o se decían de izquierdas, pregonaban mucho la libertad en todos los sentidos, y ahora resulta que los defensores de la libertad pasan a ser los de las derechas, que eran siempre lo contrario durante la historia. ¿Y qué pasa? Que cuando uno sube al poder, el otro lleva la contraria y así sucesivamente, como ya vimos también en conferencias anteriores. Total, que cuesta entender que hay alguien que no se dé cuenta que detrás hay alguien que lo mueve todo y que verdaderamente esto se hace para controlar las opiniones o muestras que declaren cosas contrarias a lo establecido que se quiera establecer. Y esto realmente es grave. ¿Quién va a decidir que es una noticia de verdad o es una fake news, una noticia falsa? Hay, evidentemente, cosas que son clarísimas, que son falsas, pero hay otras veces que no. Y otras veces son informaciones que pueden ser contrastadas. Pero si no son del acuerdo o del beneplácito de alguien mandando en esos momentos, ¿qué va a suceder? ¿Censura? ¿Medidas contrarias a la persona que presente algo contrario? Pues todo esto, señores, que parece que pasa porque sí, tened presente que en verdad el diablo lo está preparando. Sí, cuando hablo del diablo no es el personaje con cuernos y colita, es Satanás, es el que era el mayor ángel en el cielo creado por Dios, con su rebelión, llamado Lucifer y ahora Satanás, adversario. Es el que prepara el terreno para que finalmente se puedan dar las leyes para ir contra el pueblo de Dios, que no estará de acuerdo en lo que se dirá oficialmente por todos los medios, bajo la potencia y el poder del papado. Y eso, señores, no es una cuestión de locura, es una cuestión profética, y que Satanás sabe que para poder aplicarla contra el pueblo de Dios necesita un proceso para pasar las fases hasta que eso pueda llegar a implementarse. Y el tiempo lo va mostrando, y el tiempo dará la razón a la profecía, tenedlo claro. Y todo el tiempo que hemos podido predicar en libertad, diciendo las cosas como son, pronto, muy pronto, van a dejar de ser tan fáciles. Y eso es profecía y también se va a cumplir. Y el terreno se va preparando paso a paso. Más cosas, tipo control, pues claro, el dinero electrónico. El Banco Central de Australia lanza un proyecto de moneda digital. Lo mismo con el euro, porque dicen que cada vez la moneda metálica y billetes ya no se utilizan tanto, sobre todo con la COVID-19, y por tanto ahora quizás va a ser el momento de ir cambiando y hacer una transformación sobre el dinero. En fin, todo como siempre mucho más controlado, a eso van. Pero control solo por lo que ganas y pagas de impuestos, etcétera, no, porque si todo es digital llegará un momento en que si tú no estás de acuerdo con los parámetros que ellos te marcan, te van a cortar el grifo electrónico y tú no tendrás acceso a tu dinero. Transacción comercial que tú nunca verás en billetes ni monedas. Todo lo pagarás virtualmente o digitalmente, o con ordenador, o con móvil, o celular, llamadle como queráis. Y no tendrás posibilidad ni de comprar ni de vender. Si tú llegas a aceptar el domingo como la marca de la bestia porque te convendrá ir en consonancia con el bien común, teóricamente, tú podrás seguir comprando y vendiendo, tendrás acceso. Pero como tú quieras seguir guardando el sábado y no aceptes el domingo cuando se instaure como día de reposo, ya no tendrás acceso a todo eso. ¿Cómo lo sabrán? Pues evidentemente por algo que podrán controlarte directamente a ti, chip.
¿No sabéis de qué hablo? ¿O sí? Es igual, mirad la conferencia número 2, presentada en 2006, y veréis cómo irá aconteciendo todo esto. Cambiamos de apartado, Israel. La República Dominicana estudia trasladar su embajada a Jerusalén. Ya vemos que cada vez más países están haciendo lo mismo, y ya sabéis el porqué. El sionismo quiere hacer de Jerusalén la capital indivisible de Israel, pero que sea como la capital a nivel mundial, el ombligo del mundo, porque allí se va a levantar el tercer templo de Jerusalén y allí todos van a reconocer a quien se siente como el Mesías. Lástima que va a ser el Papa y Satanás. Malawi promete abrir embajada en Jerusalén. Esto no está pasando porque sí, ¿eh? Mientras tanto, terrorista abrió fuego contra soldados israelíes cerca de Nablus y fue abatido. Vamos, lo de siempre también, tristemente. Pompeo realiza una visita histórica al Golán. Esto es Israel. Ya sabéis, territorios que dicen que son ocupados por Israel, y allí se empiezan a hacer asentamientos, y allí también se producen mercancías, productos. Pues llega Pompeo, ya sabéis, de Estados Unidos, y dice, esto es Israel, y punto, ya está, ya se ha adjudicado. Estados Unidos etiquetará los productos de los asentamientos como hecho en Israel. Ya veis que es totalmente de acuerdo con ellos, totalmente. Y esto no puede tener marcha atrás, porque en el momento en que haya marcha atrás a esto, Israel desaparece del mapa. Y hablando antes del tercer templo de Jerusalén, pues mirad este vídeo, que una vez más no puede dejarnos indiferentes. Es de los que no tiene desperdicio. Estad atentos a las palabras de esta gente que trabaja precisamente para levantar el tercer templo de Jerusalén. Cuando la vaca lazana tenga la edad para ser sacrificada, y ya se está acercando, a menos que le aparezcan esos pelitos blancos que la van a declarar impura y tendrán que buscar a otra. Pero de lo contrario, cuidado, porque todo se nos viene encima. Ya habéis visto, quien hablaba era un miembro del Sanedrín. Ya sabéis que hace unos años se volvió a confeccionar, a mostrarse públicamente un nuevo Sanedrín. Evidentemente no es una cuestión de ahora, y ha venido estando oculto durante años, siempre ha estado. Pero llegó un momento en que ya se manifestó, y se manifestó precisamente para levantar el tercer templo de Jerusalén y volver a mandar legislando como antes, como en el espacio bíblico del Antiguo Testamento o los tiempos de Jesús. Habéis visto cómo tienen muy claro que Jerusalén debe ser el lugar central y debe ser el sitio donde precisamente todas las naciones vayan a adorar en paz, ese nuevo mundo que anhelan tanto. Y todo eso va a servir para que aparezca el Mesías y le rindan tributo. Fijaos cómo ellos han puesto allí, ante esos muros, todo un altar, quemando, bueno, han quemado palés, no han quemado ni leña, han puesto palés ahí directamente, así un poco a lo bruto. Y encima, al lado, ¿qué había? Pues el altar de la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, y no había algo encima de donde había el fuego, no había ninguna víctima. ¿Por qué? Pues porque no les dejan en estos momentos aún hacerlo. Pero si no, si ya estuviera todo preparado, ¿qué harían allí? Pues poner corderos. ¿Y por qué? Porque ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Ellos no aceptaron el sacrificio de Cristo siendo el cordero inmolado. Y por tanto van a volver a hacer sacrificios. Imaginaos, una salvajada ya no tiene ningún sentido, pero ellos siguen esperando a su Mesías. Por eso cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo, ni guardarán el sábado ya ni nada, porque Satanás mismo dirá que el día sagrado ha sido transferido al domingo, y todo el mundo va a estar de acuerdo, todo el mundo, incluido ellos. Y no sé si habéis fijado también en que hay un momento en que hacían un gesto con las manos, el símbolo conocido como de la victoria, 2 dedos en forma de V y los otros 3 dedos cerrándose delante de la palma de la mano. Es un símbolo o un signo
que fue conocido mundialmente y lo hizo famoso Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, diciendo victoria, venceremos, pero que en verdad era un símbolo o un signo que utilizaba la masonería y que ya veis que ellos también utilizan. ¿Por qué? Pues porque viene de esas promesas, esas bendiciones, esos pactos de los sacerdotes también con caras hacia el pueblo, representando ellos o siendo representantes de Dios. Y eso mismo pues lo han hecho ahora allí. Eso debería hacer pensar sobre todo a los masones, para que se den cuenta que todo ese tipo de simbologías que siguen utilizando tienen precisamente su reminiscencia en el pueblo hebreo, con los judíos en general. Y eso debería hacerles dar cuenta de que la masonería está siendo utilizada, y como podemos ver en muchos de sus símbolos y en sus grados, sobre todo del rito escocés, podemos ver la simbología que atañe a cuestiones del templo judío. Con lo cual es evidente que la masonería sirve a un propósito sionista, no solo por la logia B'nai B'rith, sino por todo en general, y son utilizados siempre para favorecer los intereses de la construcción de ese tercer templo de Jerusalén, y muchos de ellos aún no tienen ni idea de eso. Los de grados bajos, los de arriba seguro que ya lo saben. Bueno, pues una vez más, también cuando vemos todo el ritual que han hecho, nos viene a la mente enseguida todo el ritual que sigue haciendo la Iglesia Católica alrededor del altar, etcétera, etcétera, cada vez. Todos son rituales ya con un significado, pero que no es más que eso, ya una forma de unas simbologías muertas que no sirven para nada. Pero para que veáis de dónde surge un poco todo ese ritual de la Iglesia Católica, ese proceder, y que evidentemente tiene una comparativa con lo que hacían precisamente los judíos. Bueno, pues todo esto debería hacer pensar a la gente de cuál es el verdadero inicio de la Iglesia Católica, que no es solo lo que nos dicen, hay algo más por detrás, y que son los mismos que finalmente generaron Vaticano. Sí, señor, sí. Y eso, si Dios quiere, lo iremos mostrando en los misterios de Babilonia, en esa serie que, debido a las circunstancias de la actualidad, ha sido imposible seguir. Pero todo lo hemos de ir mostrando si Dios quiere. Bueno, dicho esto, pues, como os decía, es un vídeo de los que no tiene desperdicio, se puede hacer un poco pesado porque es largo, pero la verdad es que vale la pena ver cómo aún preparan ese altar allí. Y hemos visto los planos que tienen ya del tercer templo de Jerusalén, donde evidentemente la mezquita de la cúpula dorada no aparece para nada por allí, ya sabéis qué va a pasar con eso. Y ahora uno debería pensar también, y cuando pongan otra vez un altar allí, ¿qué van a quemar allí arriba? ¿Ovejitas? ¿Inocentes? ¿Que no tienen la culpa de que ellos no crean en Jesús? ¿O también al final van a terminar quemando algo más, porque alguien se va a sentar allí y va a recibir esos honores de sacrificio, que para nada serán como lo que pedía el Señor Jehová en el Antiguo Testamento, porque no es para apaciguar iras, no. Pero Satanás se ha valido de lo que eran símbolos de la muerte de Cristo en sacrificio, pagando por nuestros pecados sin tener culpa, para pasar en sus divinidades paganas a toda una serie de rituales de sacrificios hasta de niños. Y por eso esos pueblos paganos eran exterminados por Dios, porque era adoración a demonios, a ídolos que en verdad eran demonios manifestándose. Y eso también lo tratamos y lo podéis ver en las primeras conferencias. Por tanto, es necesario conocer bien la historia para no caer en errores de interpretación de que si el Jehová del Antiguo Testamento era un asesino, etcétera, etcétera. La Biblia la debemos conocer bien para no caer diciendo en grandes burradas. Pues nada, vamos a seguir y vamos a terminar con esto. Falsos cristos y falsos profetas, dijo Jesús que habría, y así ha sido a lo largo de la historia. Ya solo resucitar Él e irse y ya empezaron a ver, pero han ido habiendo más y al fin de los tiempos, pues aún más, lo hemos venido viendo a lo largo de bastantes conferencias. Jesús lo dijo claramente, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, incluso eso, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. O sea que aún veremos más cosas de estas hasta el tiempo final y con señales y prodigios, tenedlo claro.
Nuevo Cielo y Tierra, la secta a la que se le atribuyen miles de contagios de COVID y cuyo líder es el nuevo Mesías. Mirad qué nos dice. Shincheonji, en coreano Nuevo Cielo y Tierra, es el nombre de una secta cristiana de origen surcoreano que cuenta con más de 240.000 fieles y cuya relación con el coronavirus ha potenciado su fama, pero no de una manera positiva. Tanto es así que en febrero, cuando la pandemia se estaba acercando a Europa, su líder Lee Man-hee fue detenido acusado de obstruir supuestamente los esfuerzos para contener la propagación del coronavirus, ya que 4.000 feligreses fueron contagiados en lo que significó el mayor brote de COVID-19 en Corea del Sur hasta el momento. Este escándalo propició que se pusiese el punto de mira en esta organización religiosa, ya que sus medidas para frenar el coronavirus brillan por su ausencia. De esta manera, 21 personas fueron detenidas en Singapur el pasado lunes 9 de noviembre por pertenencia a sociedad ilegal, informó el Ministerio de Interior singapurense, que no especificó la nacionalidad de los detenidos, pero sus edades sí, que oscilan entre los 22 y los 52 años. Los miembros de la Iglesia Shincheonji de Jesús, el Templo del Tabernáculo del Testimonio, SCJ por sus siglas en inglés, fueron arrestados por emplear métodos engañosos de captación. El secretismo que rodea la organización es muy llamativo y las autoridades buscan desmantelar la secta que ha reportado ya 27.000 fieles contagiados y 487 fallecidos por coronavirus. Lee Man-hee, su líder fundador, y el nuevo Mesías, esto es lo que verdaderamente nos interesa. Como suele ser habitual en las sectas de origen religioso, su líder es visto como un elegido que ha venido a la tierra a salvarles de todos los males. Lee Man-hee, el pastor de 88 años de la congregación Shincheonji, se ha definido como el nuevo Mesías, que ha regresado para conectar a los feligreses con el paraíso. Pues con 88 años poco más va a conectar ya, pero bueno. Según los testimonios de exmiembros, Lee ha afirmado ser la segunda venida de Cristo, quien traería a 144.000 personas al cielo con él en el día del juicio, afirmó el ministro del Interior surcoreano Sang Moo-gam. Desde luego, si esto es el planteamiento de lo que dicen, es de apaga y vámonos. Que él se autoproclame que es Jesús viniendo en la segunda venida, que encima se va a llevar con él en el día del juicio a 144.000, es una de las peores tergiversaciones bíblicas que he visto en mi vida. Pero bueno, aún hay más. La organización religiosa fue fundada por Lee en 1984 y actualmente cuenta con más de 240.000 fieles en todo el mundo, aunque la mayoría se encuentran en Corea del Sur y los países vecinos. Además, cuenta con más de 1.000 iglesias por todo el país. Y cuesta entender que haya gente que se lo crea, ¿eh? El ministro del Interior surcoreano declaró que se realizó una exhaustiva investigación y afirmó que la secta SCJ tiene como uno de sus discursos justificar la mentira y el engaño siempre y cuando sea útil para los propósitos de Dios. Yo no sé si esto suena de algo. ¿Quién más puede hacer lo mismo según sus criterios? La masonería. ¿Y quién más? Los jesuitas. Sí. Pues mira qué curioso que este hombre diga lo mismo, que se pueda hacer eso. Impresionante, ¿no? Además, añadió, se le ha acusado de infiltrarse y perturbar las iglesias coreanas tradicionales mediante el engaño y el secretismo para engañar a las personas para que se involucren en la organización. Su relación con el resto de religiones es inexistente, ya que consideran que la suya es la única válida. Según el ministro del Interior, Sang Moo-gam, Lee también ha afirmado ser la única persona que puede interpretar la Biblia, y SCJ supuestamente considera que todas las demás iglesias y pastores pertenecen a Satanás. Yo no sé si os dais cuenta del paralelismo con la verdad en todo esto, ¿eh? Fijaos la astucia de Satanás una vez más, utilizando unos criterios ciertos para aplicarlo a lo mal. Y vaya, lo mal aplicados. Es interesante, están entrando en iglesias distintas, las tradicionales. Dice para que la gente se involucre en la organización. O sea, es como cuando podemos dar el mensaje a otros en iglesias distintas y pueden reconocer la verdad y aceptarla. Pues ellos funcionan así, pero en plan de secretismo. Pero además, luego nos dice que su
relación con el resto de religiones es inexistente, porque consideran que la suya es la única válida. Bueno, ¿eso quiere decir que no debas hablar con gente de otras religiones o con religiones diversas? Claro que puedes. Pero fijaos una vez más el paralelismo. Hay una sola verdad, y esa es la que se debe conocer. ¿Las otras religiones son válidas si no son la verdad? Caras a Dios, ¿no? Evidentemente, verdad hay una, no hay la que me dé la gana a mí. Entonces, fijaos también como una cosa que es cierta y correcta, que solo hay una verdad, y que no hay que meterse, por tanto, con los otros para hacer ecumenismo, sino para darles el mensaje para que puedan ser salvos reaccionando a tiempo, saliendo de Babilonia, de la gran confusión en general, no solo del catolicismo, sino de todas las religiones protestantes, ortodoxos, budistas, hinduistas, todo lo que queráis, mormones, testigos de Jehová, da igual, todos deben conocer la verdad y salir de esa confusión. Pero mira por dónde, resulta que se hace una comparativa aquí, siguiendo el mismo paralelismo. Pero a su vez, aquí ya viene donde aún se denota más claramente todo, también ha afirmado ser la única persona que puede interpretar la Biblia. Si esto es realmente así como pone el artículo, esto es una salvajada de arriba abajo, porque la Biblia la puede interpretar cualquiera que en oración y en estudio minucioso de la palabra de Dios se ponga a ello, porque la verdad, si se la pide al Espíritu Santo, se la va a dar. Se pide a Dios en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te ilumine, y el Señor muestra la verdad, si se hace de todo corazón. Es cierto que no todo el mundo tiene la capacidad para ir captando enseguida, y nadie la tiene en la actualidad, ni mucho menos, por leer un poco de Biblia y ya saber toda la verdad. Es imposible. Y hay que recurrir, evidentemente, a alguien que tenga más experiencia y te vaya mostrando la verdad, pero con la Biblia en la mano, no inventándose historias, sino con la Biblia en la mano. Y entonces, ¿eso quién puede hacerlo? Pues todo el mundo, claro. Por eso también, cuando uno puede ser instruido por cualquier religión, tiene que mirar a ver si lo que le dicen verdaderamente es comprobable con la Biblia y no son falsas interpretaciones. Y ahí hace falta criterio y hace falta sabiduría, y el que, como dice el texto, le falte sabiduría, pídasela a Dios, que se dará abundantemente y sin reproche. Y entonces, cuando puedes comparar quién tiene la verdad, y hay una norma muy básica: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. ¿Cualquiera de las religiones guarda el sábado? ¿Forma parte de los 10 mandamientos? No, pues descártala ya de un inicio. ¿Siguen la sana doctrina, la fe de Jesús, la auténtica, o tienen creencias que no son bíblicas para nada, o en parte? Pues eso hay que comprobarlo. Y una vez conoces cuál es la sana doctrina, te das cuenta también y puedes comparar. Y así puedes descartar al 99%, sí, 99% de las religiones del mundo. Ya prácticamente podríamos decir casi al 100%, porque hasta la que tenía la verdad auténtica la va dejando de lado por no querer aceptar la verdad que se añade para el tiempo final, sin negar la otra que ya se tenía. Y eso es el mensaje del cuarto ángel que se añade al mensaje de los 3 ángeles. El de Apocalipsis 18 que se añade a los de Apocalipsis 14. Y esa verdad era la de la Iglesia Adventista del séptimo día. Y esa verdad que ellos están desechando es la que ha hecho, como estaba previsto en profecía, que habría un remanente del remanente, un residuo que tendría que salir de ese residuo entre tantas iglesias que tenían la verdad. Y esos que acepten el mensaje del cuarto ángel son los que son y serán el pueblo de Dios hasta el fin. Por tanto, eso debemos conocerlo. Y si no sabéis de qué os estoy hablando, mirad la conferencia que presenté en Castellón, en España, y también en una iglesia adventista en Madrid, en Aluche, titulada Apocalipsis 18, a la luz de los escritos del Espíritu de Profecía. Y vais a ver qué consiste ese mensaje, y vais a ver quién lo ostenta y lo proclama y quién no. Y allí, quien diga eso,
estará en la verdad y será el pueblo de Dios del final. Y cuando digo que son dos conferencias distintas, lo matizo porque en una presenté datos que en otras no presenté y vale la pena porque son complementarias. Y desgracia incluso para los adventistas que desconocen eso. Por último, entre varios delitos, Lee Man-hee está acusado de malversar unos 5.600 millones de wones, unos 4,9 millones de euros, en fondos del grupo y de organizar eventos religiosos sin autorización entre 2015 y 2019, además de utilizar organizaciones tapaderas para continuar con sus actividades. Pues una vez más, confusión por todos lados. Y la gente, por no estudiar bien la Biblia, su Biblia, terminan perdiéndose en Babilonia, en confusión. De ahí la gran necesidad que demos este mensaje al mundo entero y que no cometamos ni un error en una sola doctrina, porque vamos a perdernos por engaños consecutivos. Y mirad, terminamos con la cita que es característica que presentamos de Ellen White, una auténtica profetisa del Señor, por más que a muchos les duela. Y en este libro recopilatorio suyo, Eventos de los últimos días, declara esto, escrito en 1905. Viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Por eso siempre decimos, no cometamos ningún error doctrinal, ni el más mínimo, porque de lo contrario un error llevará a otro error y a la perdición. Porque a través de esos errores o ese error, Satanás va a apretar y va a hacer que la mente quede tan nublada para no aceptar la verdad y abrazar una falsa doctrina que luego va a caer la hipnosis suya sobre este individuo y lo va a llevar a la perdición sin remisión. Y sí, eso es palabra de una profetisa y es de una obviedad que no hace falta que lo diga ningún profeta del Señor, porque es de una lógica aplastante. Pero aún así lo mostramos como palabra del Señor, sí, a través de sus profetas auténticos. Bien, nosotros terminamos aquí esta primera parte de la conferencia. La segunda parte tendrá que ver con cosas que van aconteciendo a nivel mundial también, y después veremos qué más llegamos a hacer dependiendo de lo que vaya aconteciendo. Probablemente presentaremos otra de noticias no de actualidad, sino que tienen que ver con preparando el gobierno mundial, porque no paran de surgir una tras otra que vale la pena conocer, para darnos cuenta en qué momento de la historia final estamos viviendo. Y gracias a Dios que sabemos, por profecía, que habría 6.000 años de historia de la humanidad desde la entrada del pecado, y cuando se cumplieran, habría la segunda venida de Jesús. Y para eso nos quedan solo 11 años. En otoño, durante la fiesta de los tabernáculos de 2031, nuestro Señor Jesucristo va a regresar y pondrá punto y final a esta historia de la humanidad tan deplorable. Y eso debemos conocerlo y debemos prepararnos y avisar a la gente para eso, porque cada vez queda menos tiempo y el Espíritu Santo se va retirando de la tierra. Por eso la maldad va abundando más y más. Y esto ya no lo parará nadie. O es del pueblo de Dios o te vas a perder. No hay alternativa. Y eso no es cuestión de una secta, es cuestión de la palabra de Dios. Solo habrá dos bandos, perseguidores y perseguidos. Sí. Y ya sabéis a quién le va a tocar correr, ¿no? A todos los que guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. Y mientras aprovecho para pasar los contactos que tenemos en distintas partes de España y de otros países de este mundo, que podéis hablar con ellos para empezar a congregaros estando en la verdad. Y si hay alguna cuestión con ellos, decídmelo, por favor. Yo soy el contacto que aparece en Girona, en Cataluña, España. Pues nada, una vez más,
Gracias por vuestra atención, gracias por todo lo que hacéis por nosotros para que podamos seguir dando este mensaje de advertencia final al mundo, mostrando y demostrando el cumplimiento profético de la palabra de Dios y la sana doctrina, para que muchos puedan ser salvos. Dios os bendiga y recordad, el Señor viene. Maranata, que eso significa 2031. No lo olvidéis.